La brisa nocturna de Madrid rozaba mis piernas como una caricia furtiva mientras caminaba por la Gran Vía. Las luces de los teatros iluminaban la ciudad con un resplandor cálido, y el eco de mis tacones de aguja sobre el pavimento formaba una melodía que solo yo podía entender. Esa noche llevaba un vestido burdeos de satén, ajustado a la cintura, con una abertura lateral que dejaba ver sutilmente el encaje negro de mis medias. El perfume de vainilla y bergamota flotaba a mi alrededor como un velo invisible, anunciando mi presencia antes que yo misma. Mi nombre es Lucía de la Vega, tengo 32 años y una vida que a ojos de los demás es perfecta, un apartamento amplio en el barrio de Salamanca, una carrera consolidada como diseñadora de interiores para la élite madrileña, y un vestidor que parece sacado de una revista. Pero lo que nadie sabe, lo que yo misma apenas me atrevo a reconocer, es que dentro de mí hay algo dormido. O mejor dicho, algo que clama por despertar. Aquella noche no planeaba nada fuera de lo habitual. Salía de una cena con una clienta francesa en un restaurante discreto cerca de Ópera. Ella hablaba de arte y yo asentía, pero mi mente ya volaba lejos, deseando algo más. Decidí detenerme en un bar elegante que conocía cerca de la Plaza de Oriente. Me senté en la barra, crucé las piernas con estudiada naturalidad y pedí mi cóctel favorito, ginebra con frambuesa, servido en copa ancha, con hielo tallado. Observaba a la gente con indiferencia fingida. Algunas miradas se posaban en mí, hombres de traje, mujeres con vestidos demasiado justos. Yo sabía que destacaba, y no por la belleza, aunque no me faltaban cumplidos, sino por algo más sutil, una presencia que no se podía imitar. Me acomodé un mechón de cabello tras la oreja, dejando ver un pequeño pendiente de oro con forma de luna. Mis uñas, rojas como vino, jugaban con el tallo de la copa. Entonces lo vi. Él, apoyado con una despreocupación calculada junto a una columna. Alto, con el rostro parcialmente en sombra, como si la luz supiera que debía proteger su misterio. Su traje gris oscuro caía perfecto sobre sus hombros anchos. No era un hombre guapo al uso, pero su aura era imposible de ignorar. Tenía algo peligroso. Algo que se siente antes de entenderse. Sus ojos se cruzaron con los míos y el tiempo se detuvo un instante. No deberías beber sola, dijo, acercándose sin pedir permiso, como si conociera las reglas del lugar y las suyas propias fueran más importantes. Su voz era grave, como la primera nota de un piano en una sala vacía. ¿Y si estoy esperando a alguien? Respondí, sin apartar la mirada. Entonces, quizá ya haya llegado. Me reí por dentro. Madrid está lleno de hombres que intentan parecer interesantes. Pero él no lo intentaba. Simplemente lo era. ¿Y tú quién eres? Alejandro. Alejandro Berenguer. El apellido me sonaba. No sabía de dónde. Quizá de alguna revista, de un evento de esos donde se mezcla el dinero viejo con el nuevo. Pasamos horas hablando. O más bien, deslizándonos entre frases que no decían todo. Él me contaba historias que no sabía si eran ciertas, una tormenta en Lisboa, una noche en Estambul, un encargo en Florencia. Su forma de narrar hacía que todo pareciera parte de una novela. Yo, que siempre he tenido el control, sentí que por primera vez jugaba en campo ajeno. Cada gesto suyo parecía calculado, pero sin esfuerzo. Cuando su dedo rozó mi muñeca al pasarme la servilleta, una corriente eléctrica subió por mi brazo. Un toque casi accidental, pero cargado de intención. Nos volveremos a ver, Lucía. No lo dijo con una sonrisa ni con tono de seductor. Lo afirmó, como si fuera un hecho inevitable. No pidió mi número. Y, sin embargo, al llegar a casa, mientras me quitaba los tacones y dejaba caer mi bolso sobre el sillón de terciopelo azul, sonó mi móvil. Nos veremos pronto. Dulces sueños, Lucía. Sin número. Sin firma. Solo ese mensaje. Mi piel se erizó.
Intenté buscar explicaciones lógicas. ¿Un truco? ¿Un amigo en común? ¿Una casualidad? Pero la intuición me decía otra cosa, esto no era casual. Al día siguiente, en la casa de un nuevo cliente en La Moraleja, una propiedad excesiva, con columnas falsas y mármol por doquier, la vida me tenía reservada una sorpresa más. Entré al gran salón, lista para presentar mi propuesta de diseño, y ahí estaba él. Alejandro. De pie, apoyado contra una chimenea de piedra, con una copa en la mano y esa mirada de quien ya lo sabe todo. Vaya, Madrid es un pañuelo, murmuró, sin esperar respuesta. El cliente, un empresario del sector farmacéutico, sonrió con orgullo. Lucía, te presento a mi socio en este proyecto. Alejandro Berenguer. La sangre me bajó a los pies. Pero disimulé, claro. En mi mundo, el autocontrol es una forma de poder. Le di la mano, su palma cálida y segura. Me miró sin parpadear. Un placer. Aunque creo que ya nos conocemos. No supe si lo dijo para provocarme o para advertirme. Durante la reunión, cada vez que levantaba la vista, sus ojos ya estaban en mí. No con descaro, sino con ese tipo de observación que te desnuda sin tocarte. Como si buscara confirmar algo que solo él sabía. Al despedirme, me acerqué a la puerta, pero él se movió rápido, bloqueándome el paso con el cuerpo. ¿Huyes? No estoy huyendo. Solo no esperaba encontrarte aquí. La vida está llena de sorpresas. Algunas más estimulantes que otras. Sus dedos volvieron a rozar mi muñeca, con la misma ligereza que la noche anterior. Esta vez, el escalofrío fue más profundo. Esta noche. Casino de Madrid. Si tienes curiosidad. No esperó respuesta. Se dio media vuelta, dejándome con mi reflejo en el cristal de una vitrina. Y con la sensación de que había entrado en un juego para el que no conocía las reglas. El día siguiente amaneció con un cielo gris, típico de noviembre en Madrid. Desde la ventana de mi apartamento, el mundo parecía suspendido en una calma fingida. Me preparé un café fuerte y traté de concentrarme en el trabajo, pero mi mente seguía anclada a la noche anterior, su voz, su tacto, ese mensaje sin número y la forma en que Alejandro me miraba como si pudiera ver más allá de mi piel. A media mañana, recibí una llamada inesperada. Lucía, soy Carmen, dijo una voz cálida al otro lado. ¿Tienes un momento para pasar por casa? Martín pregunta por ti desde hace días. Carmen era mi madre. Vivía en una antigua casa de techos altos en el barrio de Chamberí, donde también vivía mi sobrino, Martín, de 10 años. Sus padres estaban en el extranjero por trabajo, y mi madre se encargaba de él con la paciencia de una santa. A Martín yo le encantaba. Y la verdad, a mí me gustaba escaparme allí cuando necesitaba recordar quién era antes de los vestidos caros y los silencios elegantes. Una hora después, tocaba el timbre de la casa que olía a ropa recién planchada y bizcocho de almendra. Carmen me recibió con su delantal azul y el cabello recogido como siempre. Me abrazó con fuerza. Yo noté en su mirada esa mezcla que solo una madre sabe tener, ternura y sospecha. Tienes los ojos distintos, dijo con media sonrisa. ¿Distintos cómo? Como si hubieras soñado algo que no quieres contar. Sonreí, bajando la mirada. Martín apareció corriendo desde el salón. Tía Lucía. ¿Me ayudas con la maqueta del castillo? Me quedé con él en el suelo, entre cartones y pegamento. La inocencia de su mundo me hizo olvidar por un rato el mío. Pero Carmen no tardó en sentarse cerca con su taza de té y clavarme una mirada inquisitiva. ¿Has conocido a alguien? Levanté la ceja, sorprendida. ¿Tan obvio soy? No, pero te conozco mejor que tú misma. No estoy segura de que he conocido. Es complicado.
Complicado no siempre es malo, hija. Pero sí peligroso si no sabes hacia dónde vas. Sus palabras se quedaron en mi mente incluso después de volver a casa. Al anochecer, mientras organizaba unos libros en el salón, el móvil vibró de nuevo. Un nuevo mensaje. Confío en que sabrás decidir. Estoy en casa. Si vienes, cierra la puerta por dentro. Alejandro. Volví a su apartamento en la calle Huertas. El mismo edificio sin timbre, la misma puerta de madera antigua. Cuando abrió, vestía de forma sencilla, una camisa blanca remangada y pantalones grises. Parecía un personaje sacado de un libro. ¿Has venido sola? Asentí. Hoy he visto a mi madre y a Martín, dije, quitándome el abrigo. Alejandro me miró con atención, como si le interesara más de lo que esperaba. ¿Tienes buena relación con ellos? Son mi cable a tierra, respondí. Martín me recuerda todo lo que era antes de convertirme en esta mujer de tacones y proyectos. Él me ofreció una copa de vino, pero esa vez preferí un té. Nos sentamos en 2 sillones frente a la chimenea, con una manta fina de lana sobre las piernas. La habitación tenía un calor acogedor, lleno de madera, libros y silencio. ¿Siempre estás solo aquí? Pregunté. No siempre. Pero cuando estoy con alguien, es porque lo he elegido muy cuidadosamente. La frase me estremeció, pero no me aparté. ¿Por qué yo? Alejandro me miró como si esa fuera la pregunta clave. ¿Por qué no finges tan bien como crees? Porque debajo de esa fachada elegante hay una mujer que aún busca respuestas. Cerré los ojos por un segundo. Era verdad. ¿Y tú? Pregunté, ¿qué es lo que no muestras? Alejandro se levantó, caminó hacia una estantería y sacó un libro grueso, de tapas de cuero. Me lo tendió sin decir nada. Lo abrí. Dentro no había texto. Solo sobres numerados, cuidadosamente ordenados. ¿Qué es esto? Historias. Recuerdos. Secretos. Cosas que la mayoría no debería saber. Saqué uno al azar. Dentro había una vieja fotografía de una mujer de espaldas, en blanco y negro, en lo que parecía una biblioteca antigua. Llevaba un vestido ajustado y medias con costura trasera. La imagen no era provocativa, pero tenía una carga estética y sensual tan fuerte que me hizo contener el aliento. ¿Quién es? Una mujer que cambió mi forma de ver el mundo. Como tú, tenía una presencia que nadie olvidaba. La conversación se volvió más suave, como una melodía que se canta en voz baja. Hablamos de lo que se calla, los miedos, los límites, los deseos que no siempre se pueden nombrar. Antes de irme, me detuve frente a uno de los espejos altos del pasillo. Me vi reflejada con mi abrigo en la mano, las medias ligeramente arrugadas en los tobillos, el maquillaje ya no tan perfecto, pero me gusté. Me vi viva. Lucía, dijo Alejandro desde el umbral. Si decides quedarte más tiempo, no habrá marcha atrás. Lo sé, respondí sin mirarlo. Y cerré la puerta por dentro. Pasó apenas una semana desde la noche en la calle Huertas, pero parecía que todo en mí había cambiado. Me miraba diferente en el espejo. Ya no buscaba ropa que me hiciera ver profesional. Buscaba lo que me hiciera sentir viva. Elegía perfumes más intensos. Lencería de encaje, aunque nadie más la viera. Aquel fuego dentro de mí no se apagaba. Y tenía un nombre, Alejandro. Nos habíamos visto varias veces. Siempre en su apartamento, en ese universo de libros, música y secretos. Nunca fuera. Nunca a la vista de los demás. Pero esa mañana, todo cambió. Estaba en mi estudio, diseñando un salón para una familia en El Viso, cuando sonó mi móvil. ¿Lucía de la Vega?
Preguntó una voz masculina, grave, desconocida. Sí. ¿Quién habla? Digamos que alguien que quiere advertirte. No sigas viéndote con Alejandro Berenguer. Hay cosas que es mejor no saber. ¿Perdón? ¿Quién demonios eres? Solo una sombra que intenta protegerte. Colgó. Me quedé congelada, con el móvil en la mano. No sabía si tenía miedo o curiosidad. Minutos después me llamó mamá. Lucía, cariño, ha venido un hombre a casa. No dijo su nombre, pero preguntaba por ti. Muy educado, pero tenía algo raro en la mirada. Martín se asustó. ¿Qué? ¿Qué quería? No dijo mucho. Solo que necesitaba advertirte sobre una persona. ¿Tiene algo que ver con ese Alejandro? No respondí. Colgué, sin dar explicación. Mi pecho ardía. Fui directa a casa de mi madre. La encontré en la cocina, preparando una tortilla de patatas. Martín estaba viendo dibujos en el salón. Mamá, ¿cómo era ese hombre? Elegante. Pelo canoso. Muy seguro de sí mismo. Me dijo que te estaba metiendo en problemas sin darte cuenta. Que te ibas a quemar. Me dio miedo, Lucía. No te preocupes. Yo me encargo. Ella se cruzó de brazos, con los labios apretados. Tú nunca has traído secretos a esta casa. No empieces ahora. Esa noche fui al apartamento de Alejandro. No toqué el timbre. Solo esperé. Él abrió con gesto serio. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. ¿Y aún así has venido? Asentí. Entré. Cerré la puerta con fuerza. Un hombre estuvo en casa de mi madre. Amenazó de forma educada. ¿Qué está pasando? Alejandro se acercó con calma. Es pronto para explicarlo todo, pero ya no puedo protegerte desde la distancia. Déjate de frases teatrales. ¿Quién eres tú realmente? Silencio. ¿Sabes qué es lo peor? Continué, que te creo. Y eso me asusta más que cualquier amenaza. Él bajó la mirada por un instante. Luego fue hacia la chimenea, sacó una carpeta de cuero negro y me la entregó. Míralo tú misma. La abrí. Fotografías. Documentos. Cuentas. Recortes. Todo organizado. Rostros, fechas, nombres codificados. Entre ellos, uno subrayado, Ignacio del Solar. ¿Este es el hombre que fue a buscarme? Sí. Y también el que controla una red de influencia más grande de lo que imaginas. Policía, medios, jueces. ¿Y tú? Yo solía trabajar para él. Hasta que descubrí algo que no debía. ¿Y yo qué pinto en esto? Alejandro se acercó. Me tomó la mano, despacio. ¿Por qué tú estás limpia? Porque nadie te esperaba. Porque te has colado en este juego sin darte cuenta, y ahora eres mi única salida. Lo empujé, frustrada. ¿Y cómo se supone que debo ayudarte? Soy diseñadora, Alejandro. No espía. No necesito una espía. Necesito a alguien que piense distinto. Alguien que vea los detalles que otros no ven. ¿Y si no quiero? Entonces te irás. Y no volverás a saber de mí. Silencio. El fuego proyectaba sombras en las paredes. Mi respiración era rápida. Mis mejillas ardían. Dame una razón, susurré. Él se acercó, más que nunca. Sus dedos rozaron el lazo de mi blusa, pero no lo desató. Solo lo sostuvo entre los dedos.
porque esto que hay entre nosotros no es parte del juego. Es lo único real. Me quedé sin palabras. Dormí en su cama esa noche. No pasó nada físico, pero dormí con su camisa puesta, sintiendo su olor, su aliento, su calor. A las 3:12 sonó su móvil. Me desperté. ¿Todo bien?, murmuré. No, dijo con voz contenida. Uno de mis contactos fue atacado. No va a hablar, pero esto se acerca. Se levantó. Se puso unos pantalones oscuros y revisó su armario. Yo lo observaba desde la cama, con las sábanas sobre el cuerpo, sin poder dejar de notar la tensión en sus hombros. ¿Qué vas a hacer? Protegerte. ¿Y a ti quién te protege? Se giró. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. Nadie. Antes de irme por la mañana, me encontré con Martín en la puerta de casa de mi madre. Llevaba un dibujo en la mano. ¿Este eres tú y ese hombre?, preguntó señalando el boceto. Sí, dije con una sonrisa. ¿Por qué lo dibujaste? Porque me parece que él te cuida, aunque nadie más lo entienda. Me arrodillé y lo abracé con fuerza. Eres más sabio de lo que crees, pequeño. Al volver al estudio, encontré un sobre sin remitente. Dentro, una fotografía. Yo, con Alejandro, saliendo del edificio en Huertas. Alguien nos vigilaba. Y una nota. Todavía puedes salir. Después será tarde. No dormí esa noche. La amenaza en la fotografía seguía clavada en mi mente. No solo sabían quién era Alejandro. Sabían quién era yo. ¿Dónde vivía? ¿Con quién hablaba? Cada paso que había dado en las últimas semanas. Al amanecer, la luz que entraba por las persianas me parecía una broma cruel. Como si el día no supiera que el mundo estaba a punto de romperse. A las 9 de la mañana, Alejandro me llamó. Tenemos que vernos. Urgente. ¿Qué ha pasado? Han interceptado uno de mis dispositivos. Han visto planos. Tu nombre aparece en una lista. No tenemos tiempo. ¿Qué lista? De personas a vigilar. Ahora estás dentro. Quise gritar. Llorar. Romper cosas. Pero en cambio, respondí. ¿Dónde? Un showroom en Las Rozas. Te lo explicaré allí. El showroom era una nave industrial reconvertida en espacio de exposiciones de diseño. Vidrio, acero, muebles minimalistas, iluminación perfecta. Irónicamente, un lugar en el que yo misma había colaborado hace años. Alejandro ya me esperaba en el fondo de la sala. Vestía completamente de negro, pantalón ajustado, suéter fino de cuello alto, y botas de cuero. Parecía una sombra elegante. Una que no querías perder de vista. ¿Por qué aquí?, pregunté al llegar. Porque vamos a usar tu talento. Me entregó una carpeta. Dentro había planos, fotografías de interiores, listas de objetos decorativos y croquis de un despacho privado. ¿Esto es? La oficina personal de Ignacio del Solar. Me costó tragar saliva. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Hay una exposición falsa. Un evento de arquitectura. Ignacio colecciona arte contemporáneo, pero también oculta documentos en piezas de mobiliario diseñadas a medida. Necesitamos entrar. Y tú, eres la única persona que puede hacerlo sin levantar sospechas. ¿Quieres que diseñe algo para él? Quiero que formes parte del equipo que prepara la exposición. Que entres como profesional. Y que encuentres esto. Me mostró una fotografía borrosa, una escultura metálica con doble fondo. Dentro hay información que puede destruirlo.
Me pasé la mano por la frente. El aire me faltaba. ¿Y si me descubren? Entonces no habrá segunda oportunidad. ¿Y tú qué harás? Estaré dentro también. Como invitado. Te cubriré. ¿Y si no puedo? Alejandro se acercó. Tomó mi mano con firmeza, pero sin fuerza. Confío en ti, Lucía. Eres más valiente de lo que crees. 3 días después, estaba caminando entre paneles de diseño, con una carpeta bajo el brazo, gafas de pasta y un vestido negro ajustado con espalda descubierta, profesional, pero con un toque seductor. Llevaba zapatos de tacón medio, medias finas con costura trasera y un recogido bajo con horquillas doradas. Me sentía distinta. No disfrazada. Potente. La sala estaba llena de gente. Arquitectos, diseñadores, empresarios. Y en el centro, él. Ignacio del Solar. Alto. Elegante. El mismo rostro que vi en la foto de la carpeta de Alejandro. Se movía con la seguridad de quien nunca ha sido contradicho. Alejandro también estaba allí. De pie junto a una escultura de acero curvo, vestido con un traje azul marino impecable. Nuestros ojos se cruzaron. No, sonrió. Pero su mirada me sostuvo. Me dio valor. Me acerqué al stand donde debía asesorar sobre el mobiliario. Todo estaba milimétricamente planeado. Lo que para todos era una exposición, para mí era una misión. ¿Lucía de la Vega? Una voz profunda detrás de mí. Me giré. Era Ignacio. Sí, respondí, firme. He oído hablar de usted. Dicen que tiene muy buen ojo para los detalles. Digamos que me gusta ver lo que otros no notan. Sonrió. Pero no era una sonrisa amable. Era la de un hombre que sabe que domina el tablero. Tal vez podamos trabajar juntos pronto. Tal vez. Mientras se alejaba, sentí un escalofrío. Me dirigí a la escultura metálica. La misma que aparecía en la foto. Fingí revisar su acabado. Con guantes puestos, palpé suavemente una de las placas laterales. Una ligera hendidura. Casi imperceptible. Una apertura oculta. Saqué una pequeña herramienta, parecía una pluma estilográfica, y con un giro abrí el compartimento. Dentro, un sobresellado y una memoria USB. Mi corazón latía con tanta fuerza que temía que todos pudieran oírlo. Lo guardé en una carpeta de muestras, la cerré y salí caminando con calma. Alejandro me vio. Hizo un leve gesto con la cabeza. Y luego desapareció entre la multitud. Esa noche, en su apartamento, abrimos el sobre juntos. Dentro había documentos que hablaban de transferencias, chantajes, nombres. Información suficiente para poner de rodillas a más de un ministro. Con esto podemos empezar a desmontarlo, dijo Alejandro, sin alegría. Yo lo miré. Mi pecho seguía subiendo y bajando. Mi cuerpo vibraba por la tensión acumulada. ¿Y ahora qué? Él se acercó. Puso su mano en mi nuca, sin tirar, sin exigir. Solo calor. Solo verdad. Ahora tienes que decidir si quieres seguir. Nos quedamos en silencio. El fuego de la chimenea proyectaba sombras suaves. Yo aún llevaba el vestido negro. Alejandro estaba descalzo, con los puños de la camisa arremangados. Me gusta esta versión de ti, susurró. La que ya no huye. Yo también me gusto así, respondí, sin moverme. Y por primera vez, supe que el peligro ya no me paralizaba. Me hacía sentir viva. Pero justo antes de quedarme a dormir, revisé mi bolso y encontré algo que no había visto antes. Una nota. Sabemos lo que hiciste.
Esto no ha terminado. Las calles de Madrid estaban más silenciosas de lo habitual. No sé si era por el cielo encapotado, por mi estado de ánimo o por la sensación de que algo se acercaba. Tenía la impresión de que el mundo contenía la respiración. Como si supiera que alguien estaba a punto de mover una pieza decisiva en una partida sin retorno. Desde la noche de la exposición, los días se sucedieron con rapidez. Alejandro y yo apenas salíamos. Sus llamadas eran cada vez más breves. Su expresión, más seria. A veces pasaba horas mirando la pantalla de su portátil, sin decir una palabra. Algo estaba ocurriendo. Y yo lo sabía. Una tarde, mientras revisaba unos catálogos en mi estudio, recibí un sobre. Sin remitente. Sin marcas. Dentro había una única hoja. Sabemos quién eres. Tu silencio es oro. Tu error será ruido. Corrí al apartamento de Alejandro. No esperé a que abriera. Entré con la llave que me había dado semanas atrás. Estaba frente al ventanal, con una taza en la mano. No se sorprendió al verme. Como si ya supiera que iba a llegar. ¿Te ha llegado? Preguntó. Sí. ¿Qué significa? Significa que han dado el siguiente paso. Y que lo saben todo. ¿Todo? Él asintió, sin dejar de mirar la calle. El periodista nos traicionó. Vendió la información antes de publicarla. Ignacio ya lo tiene. ¿Y tú qué vas a hacer? Alejandro dejó la taza sobre el alféizar. Su espalda estaba recta. Su voz, controlada. Lo que ya debería haber hecho. Me miró con una expresión que no había visto antes. Una mezcla de decisión y tristeza. Como si estuviera despidiéndose sin palabras. No vas a dejarme al margen, ¿verdad? Pregunté, con firmeza. No es eso. Pero si cruzo esta línea, ya no habrá vuelta atrás. Y no quiero que tú cargues con eso. Tarde, Alejandro. Ya estoy dentro. Esa noche, me llevó a un edificio abandonado cerca del Manzanares. La fachada estaba medio cubierta por andamios. Por dentro, solo cemento, escaleras de hierro y un silencio espeso. En la tercera planta había un espacio vacío, con una única mesa, un proyector y decenas de documentos. Este es el archivo oculto, explicó. Aquí está todo. Pruebas de transferencias, reuniones ilegales, contratos firmados por testaferros. Con esto, Ignacio del Solar se derrumba. Y otros con él. ¿Por qué no lo entregas ya? Porque si lo hago sin estrategia, lo harán desaparecer. Y conmigo, cualquiera que sepa algo. Entonces, Alejandro encendió el proyector. En la pared apareció un plano de Madrid, con varios puntos marcados. Hay un evento privado dentro de 2 días. Ignacio estará allí. Hará una declaración pública, pensando que ha ganado. Ese será el momento para filtrar la información a 3 canales distintos. No podrá controlar el daño. ¿Y qué necesitas de mí? Alejandro me miró. Su voz bajó. Confianza. Pasamos los siguientes días preparando los sobres, los pendrives, los nombres de contacto, los lugares. Nos vimos poco. Hablábamos por mensajes cifrados, nos encontrábamos en sitios donde nadie nos conocía. La ciudad se volvió un tablero. Pero cada vez que lo veía, aunque fuera por unos minutos, aunque fuera solo para intercambiar una mirada fugaz en mitad de una cafetería anónima, algo en mí se calmaba. No necesitábamos hablar de lo que sentíamos. Estaba ahí. En su forma de protegerme. En cómo decía mi nombre. En los silencios compartidos. El día llegó.
Yo debía entregar uno de los sobres en la redacción de un periódico independiente, fingiendo ser una cliente interesada en publicidad. Alejandro, por su parte, se infiltraría en el evento donde Ignacio hablaría ante empresarios, políticos y prensa. Todo salió como planeado. O eso parecía. Pero al llegar a casa, encontré mi apartamento con la cerradura forzada. Nada robado. Solo una nota sobre la mesa. La partida no ha terminado. Y tú aún estás en el tablero. Corrí al apartamento de Alejandro. No estaba. Llamé. No contestaba. Esperé horas. Nada. En el suelo de la entrada, vi algo que no había notado, un sobre doblado, con mi nombre. Lo abrí. Dentro había una hoja escrita a mano. Lucía. Si lees esto, es porque tuve que desaparecer. No porque quiera, sino porque es la única forma de proteger lo que importa. Lo que hiciste cambió todo. Gracias por confiar cuando ni yo confiaba en mí. Sigue. No mires atrás. Ah. Me senté en el suelo. Cerré los ojos. La ciudad seguía sonando allá afuera. Los coches. Las sirenas. La vida. Pero dentro de mí, el silencio tenía otro peso. No sabía si volvería a verlo. No sabía si estaba a salvo. Pero sabía que algo en mí había despertado para siempre. Y en el reverso de la hoja, una dirección. Sin explicación. Una pista. Un susurro. Para cuando estés lista.